Bueno muchachos, saludos. Les habla por aquí Rabindranath, alias Leitor. Vamos a hacer la continuación de la conexión con nuestra base de datos. En el capítulo anterior tuvimos un problema, en el episodio anterior, básicamente donde no podemos conectarnos por temas de configuración. Entonces, bueno, básicamente hice la revisión, solucioné el problema y era relativamente sencillo. Si recuerdan, en el Docker, digamos que las imágenes Docker yo tenía dos imágenes que estaban iniciadas. Entonces, ¿qué pasa? Ambas hacían referencia a la misma imagen de MySQL, ¿se ve? Entonces, como evidentemente ambos apuntaban hacia la misma imagen, había un problema de conexión porque el conector básicamente estaba intentando conectarse a un lugar donde ya tenía alguna conexión. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Básicamente, si ustedes no tenían ninguna otra imagen, probablemente se conectaron fabulosamente a la primera vez sin ningún problema. Entonces, yo lo que hice básicamente es eliminar ambas imágenes, ¿ok? Para no tener ninguna referencia a nada, elimino mi imagen de MySQL, vamos a tener que volver a crear y todo lo demás, pero no importa, no tengo absolutamente nada. Ok, fíjense que aquí no tengo ni la imagen ni tengo el contenedor. Esto igual lo pueden hacer en consola con Docker PS, ok, pero bueno, yo lo estoy haciendo así para poder explicárselos de forma mucho más sencilla, ok. Entonces, perfecto, vamos a continuar con la parte 2 de esta conexión a la base de datos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un Docker Compose Up para el tema de la conexión. Entonces aquí va a comenzar a construir y volver a hacer todo lo de la base de datos. Entonces vamos a hacer esto, vamos a poner esto un poquito más grande, ok, mientras hace la configuración. Igual vamos a hacer algunos cambios adicionales a esto mientras se va construyendo la imagen, ok. Esto vamos a ver luego que se va a construir, porque en la primera, al inicio, en el episodio anterior no tuvimos ningún problema para construirla, ¿cierto? Entonces eso está súper bien. ¿Qué pasa? Aquí vamos a hacer unos pequeños cambios, ok. El tipo de la versión, porque esto no está del todo bien, porque si bien yo llamo al método init, yo no estoy pudiendo manejar, digamos que de forma correcta la iniciación de la base de datos. Ya vamos a explicar por qué. Yo necesito trabajar con esto como un data source, ya yo lo retorno en otro método. Entonces vamos a para mantener básicamente toda esta conexión directamente. Fíjense aquí ya está levantando sin ningún problema. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que yo quiero ahora que, igual que mi otra método que creé anteriormente en mi configuración, retorne un data source, ¿ok? Para facilitar esto que está aquí. Entonces, un data source, o en caso tal, yo quiero que esto retorne void. Ya vamos a ver por qué. Entonces, para hacer este tema de la conexión, yo lo que voy a hacer es que voy a crear una clase abstracta y la voy a extender de la clase app. ¿Por qué voy a hacer esto? Para poder manipular de forma más concreta y hacer la inicialización de la base de datos. Esto lo vamos a comentar básicamente. Evidentemente esto va a seguir dando error. El Docker, la conexión levantó, a ver, inicializaciones ended, started, ended. Aquí está socket, está corriendo en el puerto 3306, que es el puerto por defecto, y ya nosotros lo mapeamos en el Docker. Entonces vamos a revisar esto primero. Aquí está corriendo el testimonial, muy bien, en el puerto 3412, 3370. Antes de hacer el cambio en el código, vamos a probar que nos podamos conectar con dbeaver. Vamos a hacer aquí, creo que aquí había algo que hacer refresh. No está por aquí. ¿Cómo es que era la cosa esta? Aquí el botoncito que yo podía hacer refresh. Ya hicimos refresh. Entonces aquí vamos a hacer edit connection. Vamos a hacer el test de la conexión nuevamente. Los parámetros localhost, el puerto 3412, testimonial db, user rrfb, y la clave es secret en mayúscula, ok. Básicamente entonces vamos a hacer aquí test connection y perfecto, se logró conectar. Entonces nosotros no deberíamos tener ningún problema para conectarnos. Eso está súper bien. Vamos a abrir nuestra base de datos. Aquí tenemos testimonial DB porque no la tenemos. No deberíamos tener ninguna sola tabla. De hecho, fíjense que me dice error en el conector de Java, del JDBC, que es el motor que usa por dentro del dbeaver el cliente, básicamente, porque está teniendo algún problema con no, pero eso es porque comentamos algo. Pero ya estamos conectados a la base de datos. La base de datos se creó y no existió, ¿ok? Eso era algo que queríamos hacer y ya nos pudimos conectar, ya la pudimos levantar. Entonces ahora esto lo vamos a poner más pequeño y vamos a hacer, fíjense que aquí dio un error porque comentamos en la conexión. Entonces él ya no se está conectando desde Node, por eso salió el error desde el conector de Node, ¿ok? Entonces esto lo vamos a hacer con una extensión. Básicamente nos vamos a ir aquí a la carpeta config y aquí vamos a crear una clase abstracta. ¿Para qué? Para que maneje todo el tema de la conexión de la base de datos, ¿ok? Eso lo vamos a hacer porque más adelante lo vamos a necesitar para la conexión con nuestro repositorio. Ojo, no es una única solución, es la solución que yo opté por hacerlo, ¿ok? Si quieren ustedes sigan esta implementación y luego si ven que lo necesitan pueden volver a este video y
simplemente lo tienen cuando vayamos a trabajar con el tema de los repositorios, ¿ok? Básicamente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesito? Bueno, primero necesito crear una abstract class. Pueden buscar que es una clase abstracta para que entiendan el concepto y para qué se usa, básicamente. Entonces, aquí esto le va a poner config server, porque básicamente es para extender eso que está allí. Entonces, yo quiero tener un método get explícitamente, quiero que sea un método get y quiero que sea el init connect, básicamente, del repositorio. Entonces, ¿qué quiero? Que esto retorne un promise data source, ¿ok? Porque yo aquí siempre voy a saber que va a retornar un data source, ¿ok? Ya importó data source de type array, muy pendiente de este import, y aquí cerramos la definición, ¿ok? Falta el retorno, entonces yo tengo que hacer un retorno del objeto que retornaba la instancia del initialize. No sé si se acuerdan que era app.data, este que está aquí, store por initialize. Entonces yo quiero que esto retorne solo la promesa initialize. ¿Sí? ¿Se ve? Con el config service. Entonces, al hacer esto, yo lo que voy a hacer es que ahora mi clase de app voy a hacer un extend o un implement. Yo necesito, ¿qué es lo que yo necesito? Yo necesito agregar la funcionalidad o implementarla. En realidad yo necesito extender lo que ya hace mi clase app, es decir, agregar métodos nuevos. Entonces, aquí yo debería hacer un extend de esto que está aquí, de la config service, de esto que está acá. De hecho, esto debería ponerle yo aquí un export para poder utilizarlo afuera. Fíjense que ya lo puedo utilizar. Entonces, hacemos esto. Esto lo vamos a importar. Esto lo quitamos. Y, a ver, export. Config server. A ver, si hacemos esto. Lo importó. Creo que sí lo importó, pero quiero ver dónde lo importó. Porque ya me salieron errores. Config server. Aquí está. Ok, perfecto, lo lanzó con todas las variables de entorno. Muy bien, entonces ahora se está quejando el super. ¿Por qué? Porque con un extend yo tengo que agarrar aquí en mi constructor y hacer la instancia del super, que es cuando yo extiendo o implemento clases de una jerarquía o de un padre unido. Entonces tengo que hacer la instanciación de esa clase también. Eso lo que hace es que básicamente enlaza esta clase abstracta, básicamente, y le dice que también haga la instanciación de eso por detrás cuando lo haga, ¿ok? Fíjense que ya el error, o lo que me marcaba el TypeScript, dejó de quejarse, básicamente. O sea, aún no nos estamos conectando con nuestra base de datos, ¿ok? Fíjense que aquí vamos a hacer el docker npm run started, ¿sí? Aquí va a levantar, pero probablemente tenga algún problema. Dice bot o any, claro, se está quejando la línea 58, a ver. En la línea 58, claro, evidentemente se está quedando aquí porque aquí no tenemos ningún método de inicialización, no hemos retornado nada. Entonces, claro, ahora tenemos que retornar. ¿Qué vamos a retornar? Bueno, vamos a utilizar este método que creamos, porque para eso lo creamos, básicamente. Entonces, vamos a hacer aquí. Esto lo vamos a borrar, vamos a hacer un return de que de el dis punto. Fíjense que ahora, como una clase abstracta, ahora me aparecen los métodos, me deberían aparecer los métodos. Fíjense que aquí está el init.connect, porque hice el extend de la clase. Es decir, puedo usar los métodos de la clase abstracta. Entonces, eso es lo que yo quiero. Yo quiero hacer aquí init.connect y aquí quiero verificar si tuve o no tuve problemas para conectarme. Y esto, recuerdan que era una promesa, ¿cierto? Entonces yo aquí puedo colocar una wait, pero en este caso me interesa ejecutar esta promesa, no hacerla con async await, porque inclusive si no tendría que, bueno, algo que vamos a hacer de una sola vez, porque esto es una promesa, vamos a curarnos en salud y vamos a dar esto como un método privado asíncrono que me retorna este void o esto, porque si retorna void fue porque falló, porque no hizo nada. ¿Ok? Entonces esto va a ser una promesa, no lo voy a hacer el await, o sea, puedo colocar un try catch y hacer el await y hacer el catch del error, pero ya lo estoy haciendo en otro lado. Entonces tener múltiples puntos de try catch en este caso no nos sirve. ¿Ok? O sea, aquí lo que queremos es ver si realmente se conecta o no se conecta. Entonces esto es una function y aquí lo que quiero es logger.info. Vamos a copiarnos lo que tenemos por aquí, que se ve bastante fácil de leer. ¿Dónde está? Mi listen. Esto. Vamos a copiarme este pedacito de plantilla. No es para usar el puerto, pero es para tener el logger ya todo bonito y seteado. Entonces, aquí lo que me interesa saber es esta línea la vamos a volar. Y aquí es a ponerle connection successfully. db connection success.
básicamente. Entonces aquí vamos a quitarle un 2. Y le quitamos más uno aquí. Y listo, lo dejamos parejito. Listo. Igual aquí es importante que hagamos el catch de esto que está aquí. Básicamente por la misma razón. Simplemente porque si la promesa llegase a fallar, el throws error que tenemos aquí en data source, si no me equivoco, no, en MySQL, en mysql.conf, este throw error tiene que entrar en algún sitio. Entonces si va a entrar aquí, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es básicamente vamos a atrapar el error y vamos a hacer un logger info o un, bueno, vamos a hacer un console error, console.error de que del error.message, ok, lo vamos a dar listo y ya está la conexión. Vamos a ver, fin, perfecto, le dice que se conectó exitosamente a la base de datos, muy bien. Vamos a ver aquí, vamos a darle, esto debe ser refresh, ¿dónde está refresh? Aquí, aquí está F5, ya hizo la reconexión. Fíjense que aquí está data source was invalidated, live connection, no sé qué, claro, porque todavía no tengo nada en la base de datos, por eso me sale este data source was invalidated, ok. Entonces ya tenemos la base de datos, no tenemos ninguna tabla porque no hemos creado nada adicionalmente, pero ya hemos solucionado el error que teníamos, ok, que en mi caso era porque tenía múltiples instancias de MySQL con mi Docker Compose, básicamente. Entonces claro, él intentaba apuntar a una y a pesar de que tenía el puerto correcto decía, mira, pero yo no conozco este específicamente. Entonces para evitar eso, simplemente lo que hicimos es que borré las instancias que ya yo tenía anteriormente y hice una limpieza de los estados que tenía. Aquí adicionalmente hicimos ahorita lo que sería la implementación de la clase abstracta para poder manejar esto como una promesa con el data source directamente, ok. Y fíjense que lo que sería este app data source yo lo estaría utilizando. Entonces eso quiere decir que este archivo de mysql config yo realmente ya no lo estoy utilizando. ¿Se ven? Este archivo yo no lo estoy ejecutando por ningún lado, entonces probablemente este archivo lo tengamos que eliminar después. Vamos a ver aquí, to do, vamos a dejarlo pendiente, eliminar ya que no lo estamos usando. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? De hecho, vamos a verificarlo de una sola vez. Vamos a buscar esto por aquí. Fíjense que aquí tengo, esto es un log, esto es un log, y solamente lo tenemos, no lo estamos usando en ningún lado. ¿Okay? Por ahora lo voy a dejar tranquilo, lo voy a dejar ahí, pero si aquí cuando vayamos a hacer los modelos de la base de datos, básicamente, ya lo tenemos todo listo y no lo estamos utilizando, en ese momento vamos a eliminar este archivo si no lo estamos utilizando, si no nos hace falta. Fíjense que aquí hacemos exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí nunca hicimos el manejo de la promesa, pero en este caso utilizamos la clase abstracta porque eso nos va a permitir luego, para el tema de los repositorios, hacerlo de una forma más limpia, ¿okay? Entonces probablemente este archivo luego lo que hagamos es eliminarlo completamente. Así que lo dejamos directamente en la configuración del servidor a través de, bueno, evidentemente de la clase abstracta. Y aquí introducimos un contexto nuevo que es el uso de la clase abstracta. Básicamente, pueden investigar un poquito más a fondo para que entiendan qué es una clase abstracta y cuándo se usa. En este caso, normalmente yo cuando quiero extender de mi clase padre, quiero funcionalidades que son para, digamos que, para no tener que hacer una instancia de la clase, hacer todo lo que eso conlleva, hacer un manejo y un control de todo. Entonces normalmente las clases abstractas te suelen servir mucho para encapsular ese tipo de cosas. Ojo, se me pueden estar quedando muchas cosas por fuera, pero eso es a grandes rasgos, ¿ok? Investiguen qué es una clase abstracta, cuándo la pueden utilizar, cuándo le es más útil, y bueno, mediante la práctica y la experiencia van a ir sacando todo esto, ¿ok? Básicamente. Fíjense que aquí lo importante fue que tuve que hacer el super porque hice el extend de esto. Normalmente análogo cuando ustedes suelen hacer un implement, suele funcionar de la misma manera dependiendo de que, claro, aquí el constructor super está vacío porque el config server básicamente no tiene constructor. O sea, si voy al config, fíjense que aquí esto no tiene constructor. Entonces él lo toma como el constructor por defecto, ¿ok? Básicamente. De hecho, si quieren consultar documentación de la clase abstracta, aquí abstract class Mozilla, para que les salga que esta documentación es excelente. Uy, Dios mío, pero esto cargó sin el CC, es horrible ya. Fíjense que aquí tenemos el ejemplo, ¿ves?, de para qué es una clase abstracta. Básicamente es una forma de reducir complejidad, ¿ves?, y agregar
eficiencia al diseño lógico de instrucciones de sistemas de software complejos. Una técnica que se utiliza para sistemas complejos, sobre todo para volverlos mucho más sencillos de implementar a nivel de APIs. Por ejemplo, ventajas de la clase abstracta: te ayuda o te evita utilizar o escribir código de bajo nivel, te evita evidentemente código duplicado e incrementa la reusabilidad, porque esa clase la puedes extender cuando la necesites básicamente, y puedes hacer cambios internos en la implementación de la clase dependiente sin afectar al usuario. Es decir, yo puedo agregar cosas en esa clase abstracta y no va a cambiar cómo funciona la API por detrás, o sea, no va a ser un impacto grande. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de una clase abstracta. Bueno, esto es una clase común y silvestre básicamente, que lo hace con un método set. En nuestro caso nosotros utilizamos un get, ¿ok? Porque queríamos setear algo básicamente, pero si queremos hacer un set ya sabemos que podemos hacerlo básicamente. Fíjense que aquí tiene temas relacionados con abstracción y tal. Este era un paréntesis para mostrarle que si quieren buscar una documentación o algo en Mozilla MSDN, las referencias son muy buenas, ¿ok? Esto es el concepto de abstracción. De hecho, quiero, a ver, abstract class, Mozilla, a ver, abstraction, ya va, es que quiero ver abstract class definition, a ver si me sale este. Bueno, en este también es bueno, el de Oracle, abstract class, a ver, abstract class en JavaScript. Debería mantener. Bueno, aquí tenemos una, a ver si encontramos una. Aquí es como crear una clase abstracta por una clase base. Ese es básicamente lo que acabamos de hacer, básicamente. Aquí una clase abstracta con... bueno, este es de Tutorial Teacher, este es bastante bueno. Pero clases, a ver si en este Mozilla FCN, y aquí vamos a hacer control F de abstract. Apps, no veo por aquí. Constructor extends. Aquí está un extends. Private class feature, class field, static initialization hooks, error, miscellaneous, function statements, constructor. A ver, ¿qué tenía aquí en el primer enlace? En Educa. Básicamente, a ver qué encontramos por aquí. Clases abstractas en JavaScript. Instance of cannot be instancial. Ok, perfecto. Aquí dice que claro, es tema de programación orientada a objetos, desde que todos los lenguajes como JavaScript no tenían primitivas de tipo de datos, básicamente, y bueno, se implementaron las clases, básicamente. ¿Qué es una clase abstracta? Una clase abstracta permite definir unas clases que no son instanciadas, que no pueden ser instanciadas. Fíjense que yo no puedo hacer un new, por eso la clase no tiene un constructor en este caso. Entonces, no hace referencia a objetos que no pueden ser creados y contenidos con uno o más métodos abstractos dentro de él, básicamente. Aquí dice diferencias en Java por una clase abstracta, cómo se coloca con la palabra reservada abstract class, básicamente. Y aquí tenemos una clase abstracta en JavaScript, un pequeño ejemplo, bueno, hecho en TypeScript directamente con Prototype, básicamente cómo funcionaría el equivalente. Y bueno, aquí tienen la salida, que básicamente la clase abstracta no pueden hacer una instanciación, básicamente no pueden hacer el new de eso. ¿Por qué? Porque esa es una de las características, o qué es lo que hace de una clase abstracta a una clase abstracta, ¿ok? Básicamente. Entonces, bueno, muchachos, nos despedimos. Les dejo que este concepto extra al final, que es bastante útil, yo lo utilizo para este tipo de soluciones normalmente, y bueno, que nos queda pendiente quizás eliminar eso en algún episodio futuro. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, recuerden regalarme un like, que eso me ayuda mucho para que otras personas puedan entender o puedan llegar a poder ver este contenido y puedan aprender también igual que ustedes lo están haciendo. Y recuerden activar la campanita para enterarse de todas las cosas que vayamos colocando y agregando en el canal. Vamos a seguir con la trayectoria de su curso de Node.js en español. Saludos, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos pronto.